Muy buenos días, amigos. Una edición más de Pico a Pico. Los saludan sus amigas Mónica Yaya, Sitza Romero y Rosa Bartra. Hoy, sábado 29 de abril, agradecemos a la Coordinadora Republicana, ABH-TV, y al portal La Abeja por hacer posible la transmisión de este análisis semanal de los hechos más importantes que han ocurrido en nuestro país. Así que, sin más preámbulo, empezamos. Mónica, buenos días. Hola, buenos días Rosa, buenos días Sitza, buenos días a todos aquellos que tienen la amabilidad de escucharnos y de vernos. Un abrazo para Elizabeth Duval, la productora de nuestra Coordinadora Republicana. Y bueno, aquí como siempre, con los temas, seleccionando, ¿no? Los temas entre todos aquellos de los que podemos conversar, aquellos que son no solamente urgentes, sino también importantes para poner en conocimiento de quienes nos escuchan, como el tema de la migración venezolana, que creo que vamos a hablar luego del saludo de Sitza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Reportándome con todos los que nos están viendo. Saludos, Rosita, saludos, Mónica, y por supuesto un saludo extensivo a Elizabeth Dubois, que nos convoca para estar hoy en Pico a Pico. Efectivamente, vamos a hablar de temas muy interesantes e importantes, así que le cedo la palabra a Rosita para empezar de inmediato. Mónica había puesto sobre la mesa la discusión del problema migratorio, un problema que duda cabe ya no nuevo, es un problema que de añejo ya se está tornando insoportable en nuestro país. Hemos tenido, en verdad, creo que hemos sido uno de los países en Latinoamérica que le abrió las puertas de la forma más amplia a los venezolanos, entendiendo la crisis por la cual atravesaban. La expedición de documentos para que pudiesen trabajar formalmente en el país, la apertura que hubo del mercado laboral, el acceso a los servicios de salud, de educación, que son gratuitos en nuestro país para ellos. Entonces creo que varios años después de haber ocurrido, ahora estamos realmente frente a una crisis. Una crisis que tiene su correlato con los hechos delictivos perpetrados por algunos muy malos venezolanos que han hecho de nuestro país su centro de operaciones. Y eso, la zozobra, el miedo, el enojo que causa en nuestra población, se ha visto agudizado ahora por el problema que enfrentamos, sobre todo en la frontera del sur. En la frontera del sur, por decisiones del gobierno chileno, han llegado un número, no sé si Mónica tiene el aproximado, de venezolanos a instalarse en la frontera, en un territorio que ellos lo denominan como la tierra de nadie, no es Chile, supuestamente no es Perú, y entonces están ellos, ya que en Chile no tienen espacio porque están siendo expulsados por ilegales, por haber ingresado ilegalmente, por permanecer ilegalmente, ahora buscan ingresar a territorio peruano. Y esto definitivamente es un grave problema, no solo para el sur del país, sino para todo nuestro país que vive las consecuencias de los malos actos de algunos de ellos, no todos, no podemos meter a todos en el mismo saco, pero muchos de ellos, que duda cabe, se han portado muy mal en nuestro país. Mónica. Bueno, actualmente tenemos más de 1,5 millones de venezolanos en el Perú, de seres humanos venezolanos. Esto de aquí, esta situación, la que hoy nos causa tanta preocupación y que lejos de ser xenofobia, es más bien una preocupación y, como tú dices, una situación de enojo, porque las últimas noticias han tenido como protagonistas y lamentablemente como agresores a ciudadanos venezolanos, ¿no? Entonces, este problema viene, en realidad, es la verdad, desde hace varios gobiernos. Claro, el gobierno de la señora Dina Boluarte no tiene ninguna
idea de la realidad ni de lo que va a ser hasta el 2026, que hasta cuando quiere quedarse la señora Dina Boluarte. O sea, no hay tampoco visos de solución en este problema, pero este problema viene desde antes. Y es porque aproximadamente en el 2011, cuando empezó la migración venezolana, se les abrieron las puertas, pero no hubo un programa de tratamiento a esta situación humanitaria. Hoy día tenemos, por ejemplo, más de 6 millones de ciudadanos peruanos pobres. Más de 6 millones de peruanos pobres en el Perú, a los que se suma el 1,5 millones de venezolanos. No hubo medidas de prevención, igual como sucedió con el desastre del desborde de los ríos. No hubo un programa de, digamos, superación de brechas de pobreza, de índices de pobreza para los peruanos, y lógicamente la pobreza venezolana que se ha sumado a la peruana nos ha traído una situación de incomodidad, de insuficiencia de los servicios básicos, de falta de seguridad ciudadana, y en estos momentos el Perú está en un problema, porque hay una cantidad importante de venezolanos que están en nuestra frontera, que han sido puestos allí por el Estado chileno, que lógicamente está mucho más ordenado y mucho, su policía mucho mayor implementada que la nuestra, pues se encuentran los ciudadanos venezolanos y algunos con hijos peruanos nacidos en Perú y en Chile, se encuentran ya en territorio peruano. Lo que están tratando de hacer, dicen, yo no sé, ya la verdad que yo no creo en este gobierno, las autoridades peruanas con las autoridades chilenas, es crear un corredor humanitario que los conduzca de regreso a su país. Pero, por ejemplo, en las noticias que se han visto ayer, se ha advertido que hay venezolanos que lograron vencer el cerco de la policía peruana. Supuestamente ellos querían llegar hasta Venezuela, pero ya en Lima dicen, no, nos quedamos en el Perú. ¿Qué actividades, qué acciones hay para superar esta situación que sigue incrementando nuestra situación de pobreza y de inseguridad? Chitza, sobre todo de inseguridad, ¿no? Porque digamos que junto con esta insuficiencia de servicios públicos que los reciben los venezolanos gratuitamente, sus hijos van al colegio gratis y tienen no solamente material escolar, sino también tienen desayuno y la ración alimenticia por Jaliwarma, tienen seguro de salud gratuito y digamos que son recursos fundamentales para los pobres, especialmente en nuestro país, y no son suficientes. Y si a esto le sumamos más y más migrantes que además, y hay que decirlo, están en este problema por ilegales en Chile. Entonces, ¿qué pasa? O sea, Chile se libra de su problema enviándolos a Perú. ¿Cuál es tu posición, Sitza? Yo creo que esto debe ser resuelto y no solo no solo debemos de achacarle todo el problema, obviamente al gobierno, porque esta es la responsabilidad de Boric. Él, tomando esta decisión, ha agravado, como todas bien dicen, la situación de los servicios básicos en el Perú. Y nosotros no estamos en Disneylandia, estamos resolviendo muchos problemas respecto al tema de salud, respecto al tema de educación, respecto a muchas brechas que tenemos en varios flancos que debemos de trabajar y debemos de para ello invertir. Entonces, es cierto que los hermanos venezolanos están pasando por una crisis humanitaria terrible, que ellos necesitan pues ir a países donde la situación esté mejor que en su país, pero no incrementemos el problema de una manera desordenada. Creo que deberían haber controles de la cantidad de migrantes que entran, no solamente venezolanos, sino de otros países, y se debería de ser mucho más estricto y severo en ver que quienes entren sean personas honestas. Yo aplaudo la forma que tienen los venezolanos de trato con las personas, de manera amable, de estar en justamente lugares de servicios, ¿no? He visto muchos venezolanos que incluso profesionales muy eficientes en diferentes temas, pero es realidad que también viene mucho lumpen, mucha gente que ha venido a hacer destrozos en el país y que incluso han causado muchas vidas de peruanos. Entonces, controlemos que la gente que entra al Perú venga con ganas de trabajar, venga con ganas de aportar,
se hagan formales y también de esta manera van a ayudar a solucionar estos temas que tenemos y ciertamente responsabilizar a quien es el verdadero responsable, que es Boric, y cuidarnos de otro tema que no lo estamos viendo, que también puede pasar, que viendo esta situación de que Perú está recibiendo de manera irrestricta a todos por grandes cantidades, pueda también haber la migración de parte de venezolanos que vengan de Bolivia a toda esta parte sur. Siempre el sur es el más afectado y pareciera que no tenemos autoridades que levanten la mano y digan, bueno, señores, aquí en Tacna, en Arequipa, en Moquegua, de alguna forma se nos respeta y trabajamos de la mano con el gobierno central, trabajamos de la mano con, en este caso no sería el Congreso, yo siento que sería el Parlamento andino, para proteger la integridad, para proteger los derechos de los peruanos y por supuesto también ver que a los migrantes venezolanos se les dé el trato adecuado y lo más correcto definitivamente sería poner en marcha este corredor humanitario. Que se pongan aviones. Yo en este punto no estoy de acuerdo con Cisa porque yo creo que toda la culpa no la tiene Boric. Señores, hemos visto en los medios de comunicación cómo hay ciudadanos venezolanos que se enfrentan a la Policía Nacional. Y esas personas definitivamente no deben tener posibilidad de ingreso al Perú. ¿Qué siguen aquí? Sí. Entonces, el gobierno de Dina Boluarte, y no solamente el de ella, en realidad también los anteriores, pero también tiene culpa este gobierno de no saber seleccionar a los venezolanos honestos, de no saber diferenciar a los venezolanos honestos de los que pueden tener antecedentes penales, e incluso de los que en nuestras narices y con nuestros medios de comunicación agreden a nuestra policía. Entonces, hay una responsabilidad del gobierno que definitivamente no le niega la salida a esos venezolanos que hemos visto en televisión atacando a la Policía Nacional. De ninguna manera se les puede permitir, Mónica, y si están siendo expulsados de Chile es porque han hecho un estudio de su estatus migratorio o de su récord de conducta. Nuevamente hacer un estudio en el Perú para filtrar quiénes sí, quiénes no. Yo creo que si están saliendo de un país por condiciones de ilegalidad, por haber ingresado o haber permanecido en condiciones irregulares, ya es el motivo suficiente para que en todo caso se haga el esfuerzo necesario para desde Tacna, sin permitir el pase por todo el Perú, corredor humanitario a través de nuestro territorio, la verdad que incluso es mucho más caro, mucho más riesgoso para ellos, para los peruanos, para nuestra legislación de Tacna o de la frontera donde están a su país. Creo que es lo más humanitario que se puede hacer por ellos, porque efectivamente entrar al país violentando nuestra soberanía, violentando a nuestras fuerzas del orden, dice ya bastante de la calidad de ciudadano que pretende establecerse en nuestra patria. Y eso creo que exige, ahí sí, mano dura de la señora Boluarte, más que mano dura, mano firme, la señora Boluarte, porque ella en este momento es quien debe hacerse cargo de la seguridad de nuestra nación, en especial en nuestras fronteras. Claro, y también de todos modos, mira, yo que fui en algún momento extranjera en un país europeo al que tuve que ir a estudiar y al cual le agradezco mucho lo que me dio, también puedo ponerme un momento del otro lado, ¿no? Y algunas expresiones que tienen nuestros medios de comunicación se olvidan de algo. Entre esos migrantes hay niños y hay personas de la tercera edad y hay seres humanos. Entonces yo creo que lo que sí debemos modular y pensar un poco en la transmisión de la información es el modo de hablar de los venezolanos en general, porque hay venezolanos realmente con los que es un placer conversar. Y como dice Citza, saben muchos de ellos decir buenos días, buenas tardes, feliz día, que tenga una feliz tarde, ¿no? Entonces, lo que pasa es que lamentablemente nuestra política migratoria no ha sabido separar a los venezolanos que podrían venir al Perú a buscar un futuro mejor, que vienen huyendo de una situación dictatorial, no los ha sabido diferenciar de aquellos que seguramente fueron delincuentes en Venezuela y vienen aquí a cometer atrocidades. Efectivamente, y miren chicas, qué tan grande es el problema que nos ha tomado casi todo el tiempo que nosotras disponemos, sin embargo, merece la pena, y para cerrar, creo que
todos los que van a respetar nuestras leyes, bienvenidos. Y todos los que así sea mínimamente van a irrespetarlas, de vuelta por donde hayan venido, y el Estado tiene el deber, la obligación, el gobierno tiene la obligación de cautelar. Esta semana ha estado movida. Las denuncias a los expresidentes están a la orden del día. Por fin fue extraditado Alejandro Toledo tras un proceso que ha durado 6 años, desde que él se fue del país hasta que finalmente ha retornado y ahora está en Barbadillo, pasó 6 años. Ahora toca que responda, esperamos, con un trabajo diligente del Ministerio Público, que tendrá que probar que los delitos por los cuales él ha sido traído, lavado de activos y colusión, efectivamente prueben la responsabilidad del exmandatario y responda y pague por lo que se le acusa. Así que vamos a ver qué pasa con Toledo en estos días. Hay mucha tela para cortar y esperemos que realmente esta vez sí, el Ministerio Público haga un trabajo no solamente serio, sino también eficiente. Creo que los peruanos merecemos ver a un ente persecutor del delito que efectivamente haga su trabajo. También hemos tenido el tema de Martín Vizcarra, que ha sido denunciado por la fiscal de la Nación por el Vacunagate. Recordemos que Martín Vizcarra dispuso ilegalmente un lote de vacunas mientras todos los peruanos estaban en zozobra y decenas de miles, cientos de miles, morían por falta de atención, por políticas inadecuadas, porque no había ninguna forma de prevención, tampoco las vacunas. Él, en secreto, él y todo un grupo de personas se vacunaron, pero sobre todo él, siendo mandatario, se aprovechó de su posición de poder para favorecerse con vacunas. Y eso en nuestro país, de acuerdo a nuestro Código Penal, es un delito y se llama concusión. Ha sido denunciado por la fiscal de la Nación. Yo creo que es un delito pequeño frente a todas las atrocidades por la cual debe ser denunciado Vizcarra, pero bueno, y hay siquiera esa denuncia en camino. Efectivamente, yo creo que ya se puede ir armando un álbum de figuritas de presidentes que están en la cárcel y también de algunos ministros que deben responder al Perú, entre otras cosas, por no solamente por el escándalo, sino por la crueldad del Vacunagate. El señor Vizcarra, su esposa y su hermano se vacunaban mientras los peruanos moríamos, ¿no? Y yo creo que hay ahí algunos nombres que están pasando piola. No creo, la verdad, que la ministra favorita de Martín Vizcarra, la señorita... Macetti. No, María Antonieta Alba, ¿no? Ah. Que apenas se descubrió lo del Vacunagate, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero apenas se descubrió que Vizcarra se había vacunado, ella se fue del Perú a trabajar precisamente en una empresa vendedora de vacunas. De tal manera que nunca se le interrogó sobre si se había vacunado y nunca se pudo hacer la prueba para saber si estaba vacunada. Yo no creo que ella no se haya vacunado, ¿no? Y tenemos también el caso del propio Pedro Castillo, que además de estar preso por haber dado un golpe de Estado, en estos momentos sigue siendo investigado por el Congreso de la República por haber hecho uso de los aviones de nuestro Ministerio de Defensa para pasear a su familia. Y bueno, y pasando para ya quizás ir despidiéndome, es necesario también que mencionemos la situación de nuestros agricultores. Querocotillo en el norte, Rosa, tú que conoces bien la situación del norte, Querocotillo que ha perdido 11.000 hectáreas de cultivos de arroz y de plátano orgánico. La agricultura en general en el norte está perdida. Y la agricultura en el sur también, por la sequía. Escuchando a los expertos en materia agrícola, dicen, no hacemos nada si es que el gobierno peruano no tiene un plan de reactivación y de salvataje de nuestra agricultura, que incluya créditos agrarios y que nos va a beneficiar a todos, porque no por nada hoy los precios en los mercados están por las nubes. El kilo de huevos por mayor 10 soles, Dios mío. ¿Cuándo hemos estado en este nivel de alza de precios que prácticamente pasa desapercibida?
a esa tragedia para las zonas urbanas se suma las pérdidas que hemos tenido durante la pandemia, las pérdidas que tenemos por la corrupción. Entonces, son temas que creo que hay que tratar y sobre los cuales están tratando de llamar la atención los agricultores del norte y también los líderes ayánicas, producto de lo cual incluso el líder Santiago Cortoricón ha sido asesinado, porque a la tragedia por la corrupción, por no saber controlar los fenómenos naturales, se suman otras tragedias, como la persistencia del narcotráfico, que mata la economía, que acaba con vidas en nuestro país, y respecto de los cuales este gobierno tampoco hace nada, como tampoco lo hicieron los anteriores. Muchas gracias. Creo que hay una visión que no se debe perder de todas las autoridades que tenemos en el país, ¿no? De los ministros, de la presidenta. La forma de solucionar los problemas en las regiones es teniendo a gente de las regiones solucionando también sus problemas. No podemos esperar que a veces ministros, viceministros, directores estén a cargo de solucionar los temas. Por ejemplo, como dice, de los ayánicas, de lo que está pasando en el norte, de lo que va a pasar con la sequía en el sur, a gente que no está vinculada, que no tiene idea de lo que sufren los agricultores, de lo que se sufre en el norte, en el sur y en todas partes del país. Entonces, una mirada a también captar técnicos de estas zonas específicas para solucionar los problemas de estas zonas específicas. Yo creo que eso es principal para que se tomen buenas decisiones y se puedan solucionar los problemas. Efectivamente, y creo que todo está mal porque, como muy bien dicen ustedes, Chitza y Mónica, no hay planificación. Pero creo que hay un gravísimo problema de fondo, que no se ha sincerado cuál va a ser la situación climática en nuestro país. Hasta ahora no sabemos con certeza en qué estamos. En Lima ya nos estamos acostumbrando al calor, 29 de abril, y seguimos con el bochorno generado por el calentamiento de las aguas del mar. No sabemos si estamos frente a un niño, es un mega niño, o no hay niño, y cuáles son las medidas que se van a implementar para paliar esto, porque el desastre del norte y el desastre del sur en los temas de agricultura se deben a todos estos cambios que hemos tenido. Y mientras no haya un sinceramiento con información real, veraz, científicamente demostrada, vamos a seguir en esta incertidumbre. Si ni siquiera sabemos en qué estamos, qué podemos planificar. Y eso sí hay que exigirle al gobierno. Díganos la verdad, díganos frente a qué fenómeno nos encontramos y además díganos cuáles son las medidas que el gobierno ha implementado, está implementando, o por lo menos va a implementar para poder mitigar el desastre que ya es una realidad, porque el desastre ya es una realidad en el norte, ya es una realidad inminente en el sur, y probablemente esto nos pase una factura altísima a todos los peruanos, especialmente a los más vulnerables. Así que desde pico a pico pedimos al gobierno, díganos qué están haciendo, qué van a hacer, pero sobre todo díganos en qué situación nos encontramos y a qué nos vamos a enfrentar. Creo, colegas, que hoy se nos ha terminado el tiempo ampliamente, 20 minutos, hemos hecho 20 minutos de programa, hemos tratado los temas más importantes y esperamos que los comentarios de ustedes nos ayuden a ir mejorando cada día y ofrecerles información diversa desde los puntos personales de Mónica, de Chitza y míos, que no responden más que a nuestro análisis de la realidad que tratamos de analizarla junto a ustedes. Muchas gracias y hasta el siguiente sábado. Adiós. Gracias, nos vemos. Buen fin de Gracias. semana.